el gobierno mundial y el holocausto que viene. Parte C. Todos ustedes deben estar atentos a la palabra profética para que el Señor pueda abrirles el entendimiento, para que el Señor pueda darles conocimiento. Aquí estoy viendo en mi página de Facebook: las sectas satánicas proliferan en Italia y habría 600,000 adeptos. Hablaba de personas. Efectivamente, Italia es el país que tiene mayor cantidad de satanistas en el mundo, ahora. Y esto suma y sigue, desde ahí a toda la tierra. La profecía de Apocalipsis 13, verso 3, 4, se va a cumplir a cabalidad. Es palabra de Dios, no es palabra de hombres. Es palabra del Dios Altísimo. Y dice: aprueban polémico proyecto de ciberseguridad en Cámara Baja de Estados Unidos. El Universal. Es un periódico de Venezuela. Y dice: el borrador da permiso a la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, de sus siglas en inglés, en los Estados Unidos, para solicitar información sobre usuarios de Internet si un contacto de su directorio de correos electrónicos ha contactado a algún sospechoso de terrorismo. Washington. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves un polémico proyecto de ley que permitiría a las compañías de Internet entregar información confidencial de los usuarios al gobierno de Estados Unidos, pese a la oposición de la Casa Blanca. Por 248 contra 168 votos, y tras más de 5 horas de debate, la Cámara Baja dio el visto bueno al proyecto de ley conocido como CISPA, y que pretende dotar de poderes adicionales al gobierno de Estados Unidos para proteger sus redes contra ataques cibernéticos y asegurar las patentes y derechos de autor, mencionó la agencia EFE. La Casa Blanca ha amenazado con vetar la ley, que pasará ahora al Senado, por considerar que permitiría el intercambio de información sin establecer requisitos para que la industria y el gobierno minimicen y protejan la información que identifique a las personas. En cambio, gigantes de Internet como Google y Facebook, y hay otra noticia que inclusive también Microsoft, Verizon, la corporación de telefonía, se han mostrado a favor de la medida, que les dotaría de más libertad frente a las barreras de seguridad. El borrador da permiso a la Agencia de Seguridad Nacional NSA estadounidense para solicitar información sobre usuarios de Internet si un contacto de su directorio de correos electrónicos ha contactado a algún sospechoso de terrorismo. Además, el texto señala que pese a cualquier otra provisión de ley, las compañías pueden compartir información sobre los usuarios, hasta el punto de identificarlos con la Agencia Nacional de Seguridad, el Departamento de Seguridad Nacional u otras agencias. Esta cláusula elimina cualquier ley de privacidad que se haya aprobado jamás por el bien de la ciberseguridad, aseguró en el debate el congresista demócrata Jared Polis. Permitir que los militares y la NSA espíen a los estadounidenses en suelo estadounidense va contra cualquier principio sobre el que se fundó este país, añadió Polis. Por su parte, el republicano Mike Rogers, que preside el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, consideró que la ley es el último bastión de las cosas que debemos hacer para proteger este país. Rogers insistió en que la medida es necesaria para enfrentar los ataques cibernéticos de Rusia, y en especial de China, cuyo gobierno está robando el valor y la prosperidad de Estados Unidos, aseguró. El congresista republicano Ron Paul, aspirante a la nominación del partido a la presidencia de Estados Unidos, advirtió en cambio de que el proyecto es un gran hermano a gran escala. La denominada Acta de Ciberinteligencia para Protección y Traspaso de Datos, CISPA, de sus siglas en inglés, pasará ahora al Senado, controlado por los demócratas. Pero Rogers dijo que era vital para apuntalar los sistemas informáticos infelizmente vulnerables a los ataques externos, añadió la agencia AFP. No podemos quedarnos quietos y no hacer nada, ya que las empresas estadounidenses sufren hemorragias por el saqueo cibernético de estados-nación como China y Rusia, dijo Rogers. La reacción a la ley que permitiría a las empresas privadas intercambiar información personal confidencial con el gobierno federal se mezcló. Sin lugar a dudas, el camino para la votación de la Cámara no fue fácil, dijo.
Dean Garfield, director ejecutivo del Consejo de la Industria Tecnológica de Información, una influyente asociación de comercio y de tecnología. Pero al final del día tenemos una legislación que claramente mejoraría las ciberdefensas de nuestro país y protegería a nuestros ciudadanos, dice. La CISPA, se informa, tendría la aprobación por parte de Facebook y Microsoft, así como gigantes de la comunicación como Verizon y AT&T. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras las libertades básicas para leer y hablar en línea sin la sombra de la vigilancia del gobierno estén en peligro por este tipo de propuestas legislativas excesivamente amplias, dijo de su lado Rainer Riedman, director de activismo del Grupo de Derechos Digitales Electronic Frontier Foundation, EFF. De tal manera que con todo esto, utilizando Facebook, utilizando la Internet, utilizando cualquier aspecto en la red virtual, ha de permitir que estemos ya bajo la vigilancia, bajo el policía del mundo. El policía del mundo inicialmente en Estados Unidos y luego en toda la tierra a través de todo ese aparato de vigilancia que se va preparando como camino al gobierno mundial, al gobernante mundial. Todos ustedes conocen la palabra profética en relación a aquel que ha de gobernar el mundo. Y todos nosotros debemos recordar lo que está escrito. Aquí tengo en este momento un aspecto importante que todos ustedes deben recordar. Y es en relación a lo que es la historia del gobernante mundial. Para aquellas personas que todavía tienen en su corazón tantas dudas por su corazón entenebrecido, su corazón duro, y compartirles algo de esta palabra. De la bestia, de Gog, el Abadón, el Apolión, el destructor. Y también llamado el príncipe de Tiro. Y dice la Escritura, vino a mí palabra de yo soy el que soy, diciendo, hijo de hombre. Y esta palabra no es solamente para mi vida, es también para ti, porque tú también eres hijo de hombre como yo. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Y nos referimos a él con ese nombre. Cuerno grande de Seattle, el príncipe de Tiro. Así ha dicho yo soy el que soy el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. Y esto se refiere a la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Y el mismo Señor Jesucristo, que ha de profanar el lugar santo del tercer templo judío, que sabemos se ha de empezar a construir apenas se firme el pacto final de paz y seguridad en el Medio Oriente. Y es ese templo que está en medio de los mares, que nos especifica la profecía de Ezequiel 28. En medio de el mar Mediterráneo y el mar Muerto, que es Jerusalén, en las montañas de Judea, en Israel. De tal manera, para aquellos que andan a veces volando mucho, muy alto, ese trono no es en el cielo. Ese trono es en la tierra de Israel. Porque aquí en la palabra dice, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. Ese trono no es en el cielo, es en la tierra, es en medio de los mares, es en Jerusalén, es en el tercer templo judío, es en el monte del templo, es en las montañas de Judea, de Israel. Y el Señor añade y dice, siendo tú hombre y no Dios. Y es lo que mucha gente dice, el anticristo, el gobernante mundial o el gobierno mundial es una institución, es una organización, son las Naciones Unidas, o que viene de Rusia, Gog viene de Rusia, y es Rusia y nadie en especial. No es así, son pamplinas. Es un hombre.
Es un hombre como cualquiera. Es un hombre de carne y sangre. Y dice claramente que este hombre, el Señor le dice, has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y tenemos la base de aquel día, 29 de febrero de ese año 2000, en que el Señor me despertó con esos dolores de estómago. Y es cuando el Señor me permitió ver a Tommy Lapid, ese hombre líder del partido político Shinui en Israel, promocionando a un nuevo Dios en contra del Dios de la Biblia. No dijo el nombre de este Dios, de este nuevo Dios. Se refirió a él como el nuevo Dios de la era de las computadoras, que vive en algún lugar de Seattle y que para aquel tiempo preparaba el próximo lanzamiento de Microsoft. Y el Señor le sigue hablando a este hombre. He aquí, tú eres más sabio que Daniel. Un hombre que tendría que ser conocido por ser, disque, muy inteligente. No hay secreto que te sea oculto. Añade las Escrituras. Con el uso masivo de las computadoras y la Internet con sus puertas traseras, sus backdoors, toda actividad de los usuarios está vista y a su alcance. Y ahora, con lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, en que los mismos proveedores de Internet van a dar acceso de toda esta información a las agencias de seguridad de esa nación y simultáneamente a las corporaciones como Verizon, como Microsoft, Facebook, Google, están de acuerdo. Entonces no hay secreto que les sea oculto. La palabra se está cumpliendo en este momento en forma completa. Y esto a nivel no solamente personal, sino también gubernamental, porque se está preparando el camino del gobierno mundial, para que él reciba el gobierno del mundo. El verso 4 añade, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. Este hombre tendría que ser un hombre muy rico. Y sabemos que tendría que hacerlo a través de sus contrataciones, como explica más adelante, sus contratos comerciales. Tendría que ser un hombre multimillonario. Y añade, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Sería propietario de ricas colecciones arqueológicas, antigüedades y de todo tipo. Tesoros. Producto de los multimillones, miles de millones que tiene. El verso 5 dice, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, has multiplicado tus riquezas. Inteligencia en confeccionar contratos comerciales, y a través de esos contratos tendría que hacerse más rico aún. Y a causa de sus riquezas, se ha enaltecido su corazón. Un hombre que se siente tan rico, pero tan rico, al extremo de creerse Dios, como los antiguos Césares romanos. Se creían con tanto poder, Julio César, Augusto César, Calígula César, Nerón César, Vespasiano César, Domiciano César, tal cual como se revela a través de la historia de la cultura romana. Tendría que aparecer otro hombre al fin de los días de la misma cultura, no solamente griega, sino también cultura romana. Por eso también es el cuerno de la cuarta bestia. La cuarta bestia de Daniel es aquella que controla la cultura romana. Así como el macho cabrío y el leopardo de 4 cabezas con 4 alas de ave controlan la cultura griega. Y dice la Escritura en el verso 6, por tanto así ha dicho yo soy el que soy el Señor. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, y esto a causa de sus grandes riquezas, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros. Al hablar de extranjeros, desde el punto de vista bíblico, significa que no son el pueblo judío. Y tampoco no es el pueblo de Dios en general, entre cristianos, judíos mesiánicos y judíos fieles al Dios de sus antepasados. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Esos extranjeros son fuertes de las naciones. Son gente de su entorno.
que así como en su momento Hitler, gente de su entorno trató de matarlo, de la misma manera ocurrirá en el futuro. Gente de su entorno, está profetizado, tendrían que moverse gente que tendría que moverse entre los fuertes de las naciones, dentro del satanismo internacional, y que van a desenvainar sus espadas contra la hermosura de su sabiduría, como especifica este verso 7. La hermosura de su sabiduría que está en su cabeza, como dicen muchos, y mancharán su esplendor con la sangre de la herida en su cabeza. El verso 8 añade, al sepulcro te harán descender, porque es dado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, y su alma ha de descender al sepulcro en el Seol, con la diferencia de que su cuerpo no ha de ir al sepulcro, su cuerpo ha de recibir vida a través de Gog, el ángel del abismo, el rey de los demonios tipo langosta. Semejante poder, imitando una resurrección que ha de permitir que toda la tierra se admire, se asombre en pos de la bestia. Ya la bestia, ya, el gobernante mundial. Y el dragón, Satanás, le va a entregar su poder y su autoridad. Ha de recibir autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y toda la tierra ha de adorar al dragón, a Satanás y a él mismo. Y podrán decir, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Nadie. Semejante poder. El camino se le está preparando. Todas estas leyes van a seguir sumando en otros países de la tierra. Con los otros tratados que está firmando las Naciones Unidas con los gobernantes de la tierra, gobernantes de la tierra se someten al poder de las Naciones Unidas, ¿no? Como el caso de vacunas, por ejemplo, cuando esta emite una alerta de pandemia, los gobernantes de las naciones tienen que obedecer lo que diga las Naciones Unidas. Entonces está hecha ya la plataforma de un gobierno mundial. Ha de recibir autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación, en el campo de la salud, en todo campo. ¿Me entienden? Y ha de recibir antes de esto un atentado de entre su misma gente. Mancharán su esplendor. Y así, de esa manera, él, su alma, al sepulcro ha de descender el momento de su muerte. Y como dice la palabra, morirá con la muerte de los que mueren en medio de los mares. ¿En cuáles mares? Mar Mediterráneo y Mar Muerto, en Jerusalén. Y el verso 9 añade, hablarás delante del que te mate diciendo, ¿yo soy Dios? Delante del verdugo sacerdote satanista escogido entre los gentiles, entre los fuertes de las naciones gentiles, le dirá, ¿yo soy Dios? Y el Señor responde, tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. El matador, el mismo asesino escogido entre los fuertes de las naciones. Y el verso 10 añade, de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros. En otras palabras, no son judíos, no forman parte del resto del pueblo santo del Dios de la Biblia, que nos ordena, no matarás. Entonces, son gentiles, son de los fuertes de las naciones. Porque yo he hablado, dice el Señor. Y por tanto es profecía bíblica y se cumplirá al pie de la letra, en la fecha calculada. El día 1230 de la semana 70. Es lo que dice el yo soy el que soy. Así esta bestia ha de poseer el cuerpo de este hombre. Y con todo su poder demoníaco ha de imitar una burda resurrección, por lo que toda la tierra ha de enloquecer en pos de la bestia. Ha de enloquecer de admiración en pos de este ser bestial, ocupando el cuerpo del cuerno grande de Seattle, el último de los gobernantes de cultura romana que creyó ser Dios, como lo han hecho sus antecesores, los anteriores Césares romanos. Por eso la Escritura en Apocalipsis 13, verso 3 para adelante nos dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Cuando hablamos de sus cabezas, de las cabezas de la bestia, sabiendo que ésta tiene 7 cabezas, estamos hablando de la 7ª cabeza, porque 6 cabezas ya han pasado en la antigüedad. 5 cabezas, 5 reyes antes de Juan. La 6ª, que era Domiciano César, que también se hacía adorar como Dios, lo adoraban como Dios, conforme a la historia, también ya ha fallecido para este tiempo del fin. Entonces habría otro en el tiempo del fin, que tendría que durar breve tiempo, y es la 7ª cabeza.
la séptima cabeza de el bestia, porque Juan se refiere a esta bestia en término masculino, el bestia, que es el séptimo rey de la cultura romana, que siendo hombre se hace a sí mismo Dios. Y recibiendo esa herida de muerte, esa herida provocada por una daga corta, un cuchillo en su cabeza, Machaires, ha de recibir sanidad, una herida mortal sanada. En el instante en que el bestia recién salido del abismo se entra en el interior del cuerpo del cuerno grande de Seattle. Y toda la tierra se ha de maravillar, se ha de asombrar, se ha de admirar. Toda la tierra, sí, dice aquí, se maravilló toda la tierra. Vía internet satelital lo van a ver. El apóstol Juan, en todos sus escritos, en toda la escritura, por revelación del espíritu de la profecía, ya estaba implícita, intrínseca, la red digital, la web, la internet satelital. Se maravilló toda la tierra vía internet satelital en pos de la bestia, de el bestia en masculino, tal como está escrito en idioma griego. Y el verso 4, adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. En aquellos días van a adorar a Satanás. O sea, todos los satanistas, los Illuminatis, los Skulls and Bones, los luciferinos, van a sacar la cabeza. En general, toda la élite que hay en el mundo, todos los moradores de la tierra, juntamente con todos los demás moradores de la tierra, van a adorar a Satanás como su Dios. Para ese momento van a decir, este había sido satanista y este otro, y van a estar adorando al dragón, normal. Como si fuera la cosa más normal que hay sobre la tierra. Y así el dragón ha de dar autoridad a la bestia. Por eso dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Porque ellos, por supuesto, se lo creen, y así está escrito, el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan, capítulo 5, 19. Entonces, como el mundo entero está bajo el maligno, entonces, le ha de dar su autoridad sobre toda la tierra. A Gog habitando en el cuerpo del cuerno grande de Seattle. ¿Se imaginan semejante maldad, semejante ser maligno, destructor? Por eso le llama el Abadón, el Apolión, el destructor. Que necesita de un cuerpo para moverse, para poder actuar. Lo haga a través de este nuevo Dios. Ha de ser algo terrible lo que ha de hacer en la gran tribulación. Y que todavía, por tener el mismo corazón, porque en el corazón del nuevo Dios, así como Hitler hablaba de la eugenesia, hablaba del control poblacional. Y eso hace unos días atrás una hermana me remitía a un pasaje del libro Mi Lucha, que lo había estado leyendo su papá, y ella de pronto se quedó, vio la página en que hablaba Hitler del control poblacional. Y vino la revelación y dijo, igual que este nuevo Dios de la era de las computadoras. Es el mismo corazón. Es corazón destructor. Es corazón asesino. Porque sabemos por principios de guerra espiritual que los espíritus operan en el corazón donde hay el mismo tipo de pecado, el mismo género. Donde hay mentira, opera el espíritu de mentira. Donde hay falsedad, el espíritu de falsedad, y sucesivamente, con todas las obras de la carne que pudiera haber. Entonces, donde hay un corazón destructor, va a operar el destructor. ¿Me están entendiendo? En un corazón que quiere exterminar, quiere reducir la población de la tierra, destruyendo la población de la tierra, entonces va a entrar este ser infernal que también es destructor, y ha de querer destruir la población de la tierra, exterminar la población de la tierra. Es algo terrible lo que viene. No puede caber en la mente siquiera de la maldad extrema que se ha de dar en esos días. Por eso el Señor Jesús dijo,
gran tribulación cual nunca antes ha habido desde el principio del mundo. De tal manera que todo lo que ha hecho Stalin, Hitler, Pol Pot en Camboya, lo que ha podido hacer Vlad el Empalador en la antigua Transilvania, Nerón, César, Calígula, los más sanguinarios y atroces gobernantes van a quedar pequeños, insignificantes, miserables, comparados a este. Es la gran tribulación. Abre tus ojos. Despierta de una vez. Para que no te sorprendan esos dolores en tu humanidad y veas de pronto ya la imagen presentando al nuevo Dios de la era de las computadoras, recibiendo ya el gobierno del mundo, habiendo imitado Gog la resurrección de Jesucristo, para que toda la tierra que no conoce, que no quiere escuchar la palabra de Dios, que no quiere escuchar el evangelio de Jesucristo, sea engañada y lo reciban como Dios. Y van a adorarlo como Dios. Y adoraron a la bestia. Adorarán a la bestia. A el bestia, perdón, como se refiere Juan, en masculino, en artículo masculino. El nuevo Dios de la era de las computadoras que vive en algún lugar de Seattle y que anda relacionado con el software de Microsoft. Y van a decir toda esa gente, ¿quién como la bestia? Porque no solamente va a ser presidente de los Estados Unidos, de la primera superpotencia del mundo, sino también de toda la tierra. Porque todos los de la élite que ahora van preparando el gobierno mundial le van a entregar el gobierno del mundo. Y la gente, por supuesto, va a decir, ¿quién como la bestia? ¿Quién se va a atrever? Nadie. ¿Quién podrá luchar contra ella? Nadie de poder luchar contra semejante poder y autoridad que ostentará como dictador de Estados Unidos y gobernante del mundo. Nadie. Solamente hay uno que ha de poder vencerlo. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Y por eso anunciamos su segunda venida. Porque el Señor Jesucristo, en su segunda venida, ha de vencer a su gobernante mundial. Ha de destruir su gobierno mundial, que desde ahora, desde este momento, ya lo profetizamos, no sirve para nada. Van a hablar de 1000 años de gobierno mundial del Tercer Reich como Hitler, de un reino de 1000 años, falso, mentira, solamente va a durar 42 meses, 3 años y medio, con día y hora, horas, minutos y segundos. Así está escrito. Cuando Gog esté hablando a través del cuerpo de este hombre, ha de abrir su boca en blasfemias contra Dios, ha de hablar grandes cosas, como si fuera Dios el hecho de hacer nubes, producir lluvia, hacer cambios climáticos de manera artificial, producir vientos, ha de estar queriendo detener huracanes con tecnología de punta, evitar más caídas de asteroides y cometas del espacio exterior disparándoles misiles nucleares desde satélites en el espacio, de intentar producir más y mejores alimentos genéticamente modificados para aniquilar más gente, para bien de todo el planeta. Experimentos biotecnológicos con seres humanos, especialmente con mujeres embarazadas, con niños, en aras de la ciencia y del imperio milenial. El Señor Jesús dijo, ¡ay de las mujeres que estén encintas y de las que críen en aquellos días! Se ha de repetir la historia. El médico loco Mengele, en los días de la Alemania Hitler, hacía experimentos malignos, horribles con las mujeres embarazadas y los niños. Y se ha de repetir la historia porque sus científicos locos de juntamente con en que no solamente manipulan los alimentos, sino también van a manipular hasta en los vientres de las embarazadas el código genético de niños. Van a morir un montón abortados, cambiados en su código genético mientras están en gestación. Y los niños pequeños de la misma manera.
y saldrán seres horripilantes que no tendrán alma. Serán demonios mismos ya recibiendo un cuerpo para poder actuar en el mundo terrenal. Cosas espantosas y terribles, obteniendo seres infernales cuasi humanos, clonados en laboratorio, en el vientre de sus madres, o de niños arrebatados de sus madres, de sus padres, porque no van a tener respeto ni de nada, ni de nadie. Si se están atreviendo a construir semejantes campos de concentración en pleno siglo XXI, con grandes hornos de cremación, con cámaras de gases. Hitler tenía cámaras de gases, camaritas. Estos son galpones gigantescos de gases. Y todo dice en función de la seguridad nacional. Y solamente los embriagados, con el vino de la que hay en el cáliz de la Gran Babilonia, no se dan cuenta y dicen, sí, no pasa nada, no pasa nada. No se dan cuenta, no están despiertos, están durmiendo con el enemigo. Y claro, son creyentes que les gusta la fama, los artistas de la cultura griega, sus juegos de luces, sus eventos, sus espectáculos, dicen alabar a Dios y están más en función del dinero, en función de la propia fama, los aplausos. Los artistas de la cultura griega mezclada, un híbrido con la cultura bíblica, formando un híbrido que lo que queda para más adelante es terrible prueba, justamente en esos campos. Y sin hablar del resto de pastores y de tantos otros que han abandonado la senda antigua. Y por supuesto, ante esta misma palabra no van a querer escuchar, van a seguir predicando. Oigan, el gobernante mundial viene de Rusia, de ahí sale Gog, desviando al hemisferio norte central, cuando la profecía bíblica de Daniel apunta al hemisferio norte occidental. Y así hablará, seguirá hablando grandes cosas. Habrá sobredimensionamiento del peligro del planeta por la extrema sobrepoblación. Seguirá fundamentando la solución final para salvar el planeta, exterminando miles de millones de personas con la guerra, semejante armamento, semejante poder bélico. Se va a entrar con paso de parada a las naciones indefensas. Y por la guerra también ha de morir mucha gente, de hambre ha de morir mucha gente. Tercera guerra. Va a ser algo espantoso. Y nadie podrá impedirle. ¿Me están entendiendo? Quieren quedarse 500 millones de personas solamente en la tierra para disfrutar la tierra, la nueva era. New Age, la era de Acuario. 500 millones, entonces habla de 9,000 millones de personas que va a haber para ese momento, en poco tiempo más. Exterminar 8,500 millones de personas es lo que quiere el destructor, es lo que tiene el corazón destructor. Exterminar a los débiles para que los fuertes gobiernen sobre la tierra, porque eso es lo que ellos se consideran, los fuertes. Los fuertes son los únicos que pueden hacer sobrevivir a la raza humana, considerándose los fuertes porque en su poder está el dinero, está el poder bélico, está el poder de la ciencia, la tecnología. Dice, ¿cómo vamos a querer tratar de levantar a estos simples, miserables, débiles a nuestro estado de civilización que nosotros tenemos con semejante aumento de ciencia y tecnología? Entonces, ¿qué? Tratar de hacer subir a los débiles al igual que nosotros, no, es mejor exterminarlos, porque la tierra se está enfermando, se está acabando por causa de la extrema sobrepoblación. Y no saben que son juicios de Dios que ya se están dando, como está escrito en la palabra. Porque la humanidad ha quebrantado el pacto sempiterno, el pacto hecho en la cruz del Calvario, ese pacto eterno de Dios con la humanidad. No quieren saber del pacto de la cruz. Nunca han querido escuchar. Y más prefieren a Lucifer, los luciferinos. Prefieren a Lucifer, los satanistas, los Illuminatis.
Y desde jóvenes los van reclutando en las universidades norteamericanas, a través de las logias, las fraternidades. Y de esa manera los van preparando para ocupar las principales funciones de gobierno. Y una de ellas, por supuesto, Skulls and Bones, calaveras y huesos. Entonces, de esa manera, ellos se consideran los fuertes para hacer sobrevivir a la raza humana en toda la Tierra. Y por lo tanto hay que exterminar a los débiles. La misma teoría de Darwin, solamente prevalecen los fuertes. La falsa teoría de Darwin. La falsa teoría de la evolución. Porque sabemos ya, y eso lo he publicado, científicos rusos han determinado que la teoría de la evolución de Darwin es una mentira, es una falsedad. Pero estos no que van a hacer caso a eso, ellos quieren creer lo que les conviene. De tal manera que solo los fieles al régimen del gobierno mundial van a tener derecho a esa nueva era de 1000 años. Y es lo que él hablará. Solamente ustedes que creen en lo que es, somos nosotros los fuertes para hacer sobrevivir a la raza humana. Claro, tendrá todo para poder hablar. Con el sexto sello, semejante terremoto, todos huirán a sus búnkers. Empezando en los Estados Unidos, habrá la ley marcial, porque la tierra, el lugar estará hecho un desorden. Se dictará, como ya está determinado, la dictadura. Se anularán las labores del Congreso por 6 meses. Y de esa manera empezará ya el gobierno mundial. Los vientos se detendrán en toda la tierra como producto del sexto sello. Terribles cambios climáticos como juicio de Dios, y estos van a decir, va a decir, no, va a decir que Dios es el que está haciendo aquello, no, va a decir la sobrepoblación. Ya ven, miren, hasta los vientos han desaparecido. Y va a aprovechar para exterminar a todo ser humano que pueda. Ha de abrir en blasfemias más bien contra Dios, como dice, blasfemias, insultos contra el Señor Jesús, el Dios de la Biblia, el verbo creador de los cielos y de la tierra. Eso es lo que ha de hacer. Esa es la historia del gobierno mundial que viene. Y se le ha de dar autoridad mundial. Por 1000 años, mentira. Va de actuar 42 meses. 42 meses de 30 días. Los meses bíblicos tienen una duración de 30 días. 42 meses de 30 días cada uno. Nos da igual a 1260 días. Este conteo empezará inmediatamente se produzca la invasión de Jerusalén con tropas multinacionales. Y 1260 días después de que se haya firmado, por supuesto, solemnemente el pacto final de paz y seguridad entre Israel, Palestina y el mundo árabe. Y cuando acabe estos 42 meses de su gobierno mundial, esos 1260 días, ha de venir el Señor Jesús, el único que ha de poder vencerlo. Y lo ha de apresar y lo ha de arrojar vivo al lago que arde con fuego y azufre. Que sepa bien lo que le espera al gobernante mundial. Y ese será el día 2520 de la semana 70 de Daniel. El último día de los 7 años últimos de esta edad. Que, repito, van a ser contabilizados a partir del instante en que se firme el Tratado Final de Paz y Seguridad que hablé hace unos momentos atrás, en el Medio Oriente, entre Israel, Palestina, Irán, Siria, Líbano, Jordania, Egipto y todo el resto del mundo árabe. Porque nosotros sabemos perfectamente cuándo empieza la semana 70. Sabemos perfectamente que cuando digan paz y seguridad, estén diciendo paz y seguridad. Como dice la versión en su original, de una manera continua. De día y de noche pasará. Luego que comience a pasar, de día y de noche pasará. El pacto con la muerte, el convenio con el Seol. Paz y seguridad, paz y seguridad, paz y seguridad. Para aquellos que tienen el testimonio de Jesús, será espanto entenderlo oído. Pero para los demás van a estar como durmiendo, aborregados, viendo televisión por cable, entreteniéndose con las últimas películas del macho cabrío que vienen de Hollywood, de la cultura griega o de otros lugares del mundo. Van a estar aborregados escribiendo tonterías en el Facebook, totalmente perdiendo miserablemente el tiempo en vez de verdaderamente interiorizarse
de las cosas que son de Dios como tendrían que hacerlo en este tiempo. Paz y seguridad es la palabra clave. Es un saber perfecto, es un saber exacto, es un saber preciso, porque tenemos un Dios preciso, un Dios perfecto, un Dios exacto. El verso 6 añade de Apocalipsis 13, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. El gobernante mundial ha de hablar contra el Dios de la Biblia, el Dios de los judíos, el Dios de los cristianos, para blasfemar de su nombre. El nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál nombre predicamos? El nombre de Jesús de Nazaret. Contra Él ha de hablar. Contra Él han de escuchar hablar a este ser infernal del abismo, salido del abismo, ocupando el cuerpo de este nuevo Dios de la era de las computadoras. Y así ha de blasfemar del nombre de Jesús de Nazaret y de su tabernáculo. Del tabernáculo no solamente en el cielo, sino de su tabernáculo aquí en la tierra, de las congregaciones cristianas evangélicas, de las congregaciones judeo-mesiánicas. Se ha de burlar, ha de ironizar, ha de utilizar el sarcasmo, los ha de insultar a todos los creyentes, así como también ha de insultar a los sacerdotes del tercer templo judío. Y ha de blasfemar de todos los que moran en el cielo. Porque para ese momento también estarán los que se han quedado, el resto de la descendencia de la mujer, van a estar diciendo, ese gran terremoto, han resucitado, han sido transformados, han sido arrebatados, se han ido al cielo. Esto se estará publicando seguramente en los periódicos a nivel mundial, en toda la internet. Gog habitando en el cuerpo de este hombre ha de saber. Y ha de blasfemar también contra ellos, contra aquellos que estemos en el cielo. Porque todos habrán conocido que los resucitados en Cristo y los transformados en cuerpo glorificado ya habrán sido arrebatados al cielo, viviendo cada uno en sus moradas celestiales que el Señor Jesús ha ido a construir. Ha construido en mucha cantidad. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Imagínense el Dios de la Biblia hablando de muchas moradas. Estamos hablando de millones de moradas que justamente están preparadas para todos aquellos creyentes que han tenido el testimonio de Jesús a lo largo de las 6 edades. Millones por la fe. Una grande multitud. Contra ellos más ha de hablar El verso 7 añade, y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Qué tipo de guerra? Guerra urbana. Así como ustedes ven en las películas, como los soldados de la Alemania nazi se entraban a los edificios, a las casas, a los sótanos y buscaban a la gente y se las llevaban. De la misma manera ocurrirá con militares y aquellos que forman parte ya de la guardia de FEMA, la Federal Emergency Management Agency, creada en función de aras de la seguridad nacional de los Estados Unidos. En caso de terremoto, en caso de bomba nuclear, en caso de un atentado terrorista, toman el control de la nación. Y ahí está la ley establecida para que en ese caso extremo se dicta la ley marcial. Se anula el Congreso. Y el presidente toma el poder de un dictador. Así, sin saber estos detalles que ahora ya son leyes promulgadas, escribí el libro del Cuerno Grande de Seattle en mayo del 2004. Y ahora vemos que todo se va haciendo realidad. El camino de la bestia, el camino de Gog, se le está preparando, pero pavimentado. Camino al futuro. Pavimentado. ¿Me están entendiendo? Ha de ser una guerra urbana en todo lugar. A título de guerra contra el terrorismo, tanta gente inocente ha de morir. Porque simplemente por el hecho de ser creyentes en su Dios, en el Dios de la Biblia, van a ser perseguidos, torturados y decapitados con guillotinas nuevas recién fabricadas en la China, que se han pedido en gran cantidad y que ahora están también allí. Ha de recibir autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación.
Todo esto significa lo que es el gobierno mundial. Alguno dice, pero ¿dónde está el gobierno mundial en la Biblia? A ver, muéstrame. Aquí te lo estoy mostrando. ¡Lee! Apocalipsis 13. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13, verso 7. Todo esto significa que tendrá el gobierno mundial. Primero como presidente y dictador de Estados Unidos, para luego saltar al estrellato. Teniendo la organización, todo el sistema ONU, toda la organización de las Naciones Unidas, va a ser su plataforma de gobierno mundial. Plataforma fundamental de gobierno. Y el verso 8 añade, y la adoraron como si fuera Dios, a el bestia, quien estará poseyendo el cuerpo del cuerno grande de Seattle, aparentemente resucitado, pero no por el Espíritu Santo del Dios de la Biblia, sino por el mismo ángel del abismo Gog, el rey de los demonios tipo langosta, y todos los moradores de la tierra, vía internet, lo van a adorar. Una sola religión a nivel mundial. Todo el resto de las religiones van a ser abolidas. Todas. Porque se ha de oponer a todo lo que se llama dioses, objetos de culto. En un corazón así, tanto que se ha de sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En un corazón así, Gog, que también quiere ser Dios, único, por supuesto que va a hacerse adorar como Dios, único, y ha de exterminar a todos los religiosos de la tierra. Eso es lo que ha de ocurrir. Entonces todos los moradores de la tierra que acepten esta religión única, mundial, universal, del nuevo Dios de la era de las computadoras, se va a determinar que sus nombres no estuvieron escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Nuestro Dios es luz, es un Dios eterno. Y está demostrado a través del fundamento de la relatividad de Albert Einstein, que Dios, viajando a la velocidad de la luz, donde el tiempo se detiene, puede viajar a través del tiempo. Y de la eternidad pasada, pasando por las 7 grandes edades que están registradas claramente en la Biblia, son las 7 dispensaciones, llegó a la eternidad futura el Señor. Y de la eternidad futura también hizo el retroceso a través de las 7 edades para volver a la eternidad pasada. Y en cada momento reveló a sus siervos los profetas para que escribiesen la historia del mundo, la historia de la humanidad, porque en su viaje a través del tiempo, siendo luz, moviéndose a la velocidad de la luz, pudo ser testigo ocular de todos los eventos de la historia abarcados en la historia de la humanidad, en la Biblia. Y se los hizo saber a sus siervos los profetas, y por eso lo escribieron. De tal manera que todos los eventos marcados en la Biblia, mediante profecía, mediante la historia misma bíblica, la misma historia bíblica, nos permite saber respecto de un Dios exacto, que registró esos eventos con día, mes, año, horas, minutos y segundos, empezando de la fundación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 a las 16 horas con 32 minutos 00 segundos, en ese lugar, en ese uso horario. ¿Me entienden? Ahí vemos a nuestro Dios. Y Él pudo ver claramente la historia de la humanidad. Y hasta ahora delante de Él permanece todo, porque es eterno. Todo está delante de Él. Tus pecados de hace 10 años están delante de Él si no los has lavado con la sangre de Cristo. Así como tú ves la luz del sol, que es la luz del pasado, porque el sol tarda 8 minutos en llegar, tú estás viendo esa luz que es el pasado del sol. Y el Señor en cualquier momento ve también el pasado de tu vida. Y esos pecados no se borran fácilmente, solamente mediante la fe en Jesucristo. Y esa sangre que Él ha derramado en la cruz, que limpia tus pecados. El resto de todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad está ahí intacto delante de Él. Y desde el principio de la fundación del mundo, Él pudo ver a los hijos de la bestia
A estos los amarillistas, los que no les importa el gobierno mundial, mientras tengan comida, bebida, sexo, diversión y entretenimiento, ¡viva la vida! Y teniendo el microchip en la frente o en la mano derecha, no queriendo escuchar el evangelio del Señor Jesucristo que les predica inclusive hasta hoy en día, van a estar postrándose delante de la bestia por su bienestar, por su comodidad. Lo van a adorar como Dios y van a decir, ¿quién como la bestia? Tan bonito es, nos da de comer, nos da de beber, mientras otra gente está muriéndose en los campos de concentración. Mientras otra gente está exterminada, nosotros, este es nuestro Dios, lo vamos a adorar. ¿Cómo no lo vamos a adorar? Si nos da de comer, de beber, tenemos tantos lujos, nos hace vivir bien. Tenemos calefacción. En el frío, en el invierno. Tenemos aire acondicionado. Está bien que seamos pocos. Tenemos el privilegio de participar de la nueva era. En cambio, a estos pobres, débiles, desgraciados, así se referirán seguramente, solamente estoy haciendo una ejemplificación, que nos sigan matando, que siga siendo la guerra, mientras nosotros estemos en la retaguardia, bien guardaditos, bien protegidos, con nuestra seguridad nacional, que sigan exterminando al resto de la población del mundo. De esos justamente el Señor habla. Los adoradores de la tierra, que van a adorar al gobernante mundial, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Porque el Señor, viendo todo eso desde el principio del mundo, escribió el libro y determinó quiénes estaban en el libro y quiénes no. Y al verlos en su viaje, porque así les ejemplifico esta realidad, porque Dios en todo momento se mueve, para Él está en el pasado hace 1000 años, hace 3000 años, hace 5000 años, porque todo está delante de Él, porque es eterno, es omnisciente, es omnipresente. Como puede estar en este momento ahora, como puede estar hace 1000 años, viendo lo que ha ocurrido hace 1000 años. Todo está delante de Él. Es como que una persona, así como tú, a esta distancia del sol, estás a 8 minutos luz del sol y ves el pasado del sol 8 minutos antes. Te vas un poquito más lejos y vas a ver 10 minutos del pasado del sol. Y te vas más allá y vas a ver 10 años de la luz del sol, del pasado del sol. Esa es la realidad. Por eso ahí se determina, sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. No estaban escritos. Los hijos de la bestia, aquellos que van a estar organizados, van a estar ya clasificados en lugar amarillo. Eso no hay que tocarlos, no les importa, son dóciles, van a obedecer el nuevo orden mundial, el gobierno mundial. En cambio, estos cristianos, los truthers, truth es verdad, los que creen en su propia verdad, ahí están marcados con rojo, los pastores, los líderes, los que toman con autoridad pública prisioneros inmediatamente a los campos de concentración. Y de la misma manera luego, los otros, los ancianos, los que siguen, el resto de las congregaciones. Así operará el gobierno mundial. Se ha de oponer a todo lo que se llama Dios en su objeto de culto. Porque solamente se ha de aceptar una sola religión mundial. De tal manera de que así aquellos que rechazaron a nuestro Dios, al Dios de la Biblia en el tiempo del fin, les espera adorar a la bestia como su Dios, al nuevo Dios de la era de las computadoras. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. No están. Y es más, cuando hablamos del principio del mundo, inclusive hablamos antes de que el Señor fundase el mundo. Antes de que siquiera inclusive formase al hombre. Ese Cordero estaba ya en los planes divinos para ser inmolado en la cruz del Calvario. Y son los que hoy justamente, los que rechazan el Evangelio, no quieren oír de Jesús de Nazaret, son los que van a adorar al gobernante mundial. Inclusive a ustedes los superficiales. Les va a faltar la fe en su momento. Porque no les gusta leer la palabra, no les gusta escuchar mensajes. Ven un texto largo y dicen, no, ya no quiero leer. Gente floja, gente perezosa.
Han tenido tanto tiempo para poder leer El Cuerno Grande, El Príncipe de Tiro, ahora ya no lo tienen. El Señor les dio oportunidad, ahora tienen que pestrarse. Especialmente en Bolivia, que ha recibido de primera mano la vasija de barro rota, determinando ya que se acababa el tiempo, y no lo creyeron. Siguieron llevando su vida en comodidad y ausentes totalmente en el testimonio de Jesús. Por eso hará guerra contra los santos este hombre utilizando el WEMA, es el World Emergency Management Agency. La seguridad mundial ya no va a ser solamente seguridad en Estados Unidos, va a ser seguridad mundial. Y va a ser guerra contra los santos. Y será dado vencerlos. Aquellos que, por no haber tenido a Jesús como su cabeza, habiendo hecho lo que les ha dado la gana en su vida cristiana, van a morir decapitados. Su cabeza no les va a servir para que tengan verdaderamente por cabeza a Cristo. Porque podrían morir de otra manera. No, la Biblia dice decapitados. Y van a morir decapitados. Por no haberse sujetado en obediencia a su cabeza, que es Cristo. Por no haber andado en la guía del Espíritu Santo de Dios. Por haber rechazado por la dureza de su corazón, por amar más al mundo y las cosas que están en el mundo y los deseos de la vida. Queriendo hacer su propia voluntad, su propia cabeza, perderán su cabeza. Tendrán que perder su cabeza para tener derecho a la primera resurrección, al iniciar el milenio, para poder reinar con Cristo 1000 años. Por eso ahora es el tiempo de morir en la cruz del Calvario, negarse a sí mismo, tomar la cruz y no esperar para después, limpiar sus vestiduras con la sangre del Cordero. Ahora es fácil, ahora solamente es orar, clavar en la cruz del Calvario como se les ha enseñado, la autoliberación. Y tantos tradicionales hay que rechazan esto inclusive y tendrán que perder la cabeza, si es que tienen la fortaleza como para poder hacerlo, porque de otra manera hasta por un mendrugo de pan, por un plato de lentejas, se van a hacer recibir el microchip y se van a comer un atracón de comida que les ha de dar de comer la bestia. ¿Me entienden? El verso 10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Cuando uno nos pregunta y dice, pero ¿dónde está eso de los campos de concentración en la Biblia? Los burladores de siempre, los que andan siempre rechazando la palabra. Y por eso muchas veces me pregunto, si no creen en aquel que murió de entre los muertos y resucitó de entre los muertos, menos van a creer lo que les estamos predicando del nuevo Dios de la era de las computadoras.